Señores estudiantes del octavo C, bienvenidos a la clase de matemática. En esta clase nos vamos a apoyar con la página 132, 133 y 134 del texto del estudiante. El objetivo de esta clase es caracterizar a los diferentes cuadriláteros, partiendo de que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Así, los elementos que conforman un cuadrilátero son lados, vértices, diagonales, lados opuestos, lados consecutivos, ángulos interiores y ángulos opuestos. En el siguiente ejemplo vamos a identificar estos elementos que acabo de mencionar. En este cuadrado identificamos los siguientes lados: el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Vamos ahora a identificar los vértices. Recordemos que el vértice es el punto de unión de dos o más lados. Aquí en esta figura podemos observar el vértice A, B, C y D, como lo escribimos en esta parte. Vamos ahora a ver las diagonales, AC y la diagonal BD. Recordemos que todo cuadrilátero tiene dos diagonales. Los lados opuestos. El lado AD es opuesto al lado BC y el lado CD es opuesto al lado AB. Los lados consecutivos. Los lados consecutivos los he pintado de color azul. El lado AB es consecutivo al lado BC y el lado CD es consecutivo al lado AD. Los ángulos interiores. En los ángulos interiores de este cuadrilátero podemos observar 4 ángulos. Sus ángulos son rectos de 90 grados. El ángulo A, el ángulo B, ángulo C y ángulo D. Y los ángulos opuestos, el ángulo A es opuesto al ángulo C y el ángulo B es opuesto al ángulo D. Vamos a ver ahora a los paralelogramos. Como ustedes ya saben, la clasificación de los paralelogramos es cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Vamos ahora entonces a estudiar a las características del cuadrado. Miremos el cuadrado. Entonces, voy a demostrar que sus lados son iguales, sus ángulos son iguales, los lados son congruentes y las diagonales son perpendiculares. Para ello, me he permitido utilizar un programa de matemática que me permite escribir a mano alzada. Por esa razón, ustedes van a ver que no hay exactitud en la escritura. Entonces, vamos a demostrar que los lados son iguales en el cuadrado. Decimos que el lado 1 va a ser igual al lado 2. Y el lado 2 va a ser igual al lado 3. Y el lado 3 va a ser igual al lado 4. Entonces, todos sus lados son iguales. Los ángulos. Los ángulos son de 90 grados. El ángulo A tiene 90 grados. El ángulo B tiene 90 grados. El ángulo C es de 90 grados y el ángulo D es de 90 grados. Por eso todos sus ángulos son rectos. Las diagonales. Como sabemos, todos los cuadriláteros tienen dos diagonales. Y estas diagonales son perpendiculares. Vamos ahora al rectángulo. Sus lados son iguales de 2 en 2. Lo que quiere decir que el lado 1, lo que quiere decir que el lado 1 va a ser igual al lado 2. Y el lado 3 va a ser igual al lado 4. Entonces, estos lados son iguales de 2 en 2. El lado 3 va a ser igual al lado 4. Y el lado 1 va a ser igual al lado 2. Sus ángulos son de 90 grados porque son ángulos rectos.
En el rombo podemos mirar que sus ángulos son iguales de 2 en 2. El ángulo A va a ser igual al ángulo B. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo D. Por eso decimos que los ángulos son iguales de 2 en 2, porque el ángulo A va a ser igual al ángulo B, a su opuesto, y el ángulo C va a ser igual al opuesto de este ángulo que es el D. Sus lados son congruentes. ¿Qué quiero decir? Que el lado 1 va a ser igual, va a tener igual medida que el lado 2, igual que el lado 3, y el lado 3 va a ser igual al lado 4. Las diagonales son perpendiculares. Si nosotros trazamos sus diagonales, podemos observar que estas diagonales son perpendiculares. Finalmente tenemos al romboide. Los lados y ángulos son iguales de 2 en 2, opuestos y congruentes. Es decir, el lado 1 es congruente al lado 3 y el lado 2 es congruente al lado 4. De igual forma, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Vamos ahora a la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. A su vez, en los paralelogramos encontramos al cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En los trapecios, al escaleno, isósceles y rectángulo. Y en los trapezoides encontramos al trapezoide simétrico y al trapezoide asimétrico. Ahora vamos a hablar de las 5 propiedades que se cumplen en los paralelogramos. La primera, la diagonal. Vamos a ver el papel que cumple la diagonal. La diagonal de un paralelogramo divide a este en 2 triángulos congruentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus lados van a ser iguales. Por lo tanto, el lado MP va a ser congruente al lado OP y el lado NO va a ser congruente al lado MN, los que comparten el mismo lado PN, que es congruente a los 3 lados. Por lo tanto, el triángulo MNP es congruente al triángulo NOP. Segunda propiedad. La segunda propiedad habla de los lados opuestos. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, o sea, sus lados van a tener la misma medida. Así, el lado MN va a ser congruente a su lado opuesto, OP. Y el lado MP va a ser congruente al lado opuesto, NO. Tercera propiedad. Vamos a hablar de los ángulos opuestos. En la tercera propiedad, los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. El ángulo P va a ser congruente al ángulo N y el ángulo M va a ser congruente al ángulo O, al opuesto de su ángulo. Cuarta propiedad. Las diagonales de un paralelogramo se intersecan en un punto medio, al cual lo vamos a determinar con la letra R. Por lo tanto, el lado OR va a ser congruente al lado MR y el lado PR va a ser congruente al lado NR. Quinta propiedad.
La quinta propiedad habla de los pares de ángulos. Vamos a ver que estos pares de ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, que la suma de todos sus ángulos deben ser iguales a 360. Vamos a ver cómo son suplementarios. El ángulo M más el ángulo N debe darnos 180 grados. El ángulo N más el ángulo O, de igual forma, suman 180. El ángulo O más el ángulo P debe darnos una suma de 180 grados. Y el ángulo P más el ángulo N va a sumar 180. Por lo tanto, son suplementarios. Sin olvidarnos que la suma de todos sus ángulos debe darnos 360 grados. Finalmente entramos al estudio de los trapecios y trapezoides. Los trapecios son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, llamado base menor y base mayor. Es fácil identificar porque la base menor siempre va a ser el lado que tenga menor medida, a diferencia de la base mayor. A la distancia entre estas bases se la llama altura. En los trapecios vemos al escaleno, al isósceles y al rectángulo. El escaleno tiene las siguientes propiedades. Tiene 4 lados de distinta medida, es decir, que ninguno de sus lados va a tener la misma medida. Y 2 lados paralelos. Estos lados, por más que se los prolongue, nunca se van a llegar a unir. Vemos ahora a los isósceles. Los isósceles son trapecios que tienen 2 lados iguales. Por lo tanto, esos lados son congruentes. 2 lados paralelos y no tienen ningún ángulo recto. Tomemos ahora el rectángulo. El rectángulo es el trapecio que tiene 2 ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Un ángulo mayor a 90 grados, llamado ángulo obtuso, y un ángulo menor a 90 grados, llamado agudo. Los trapezoides. Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen pares de lados paralelos. Entonces, en los trapezoides tenemos al trapezoide simétrico y al trapezoide asimétrico. El trapezoide simétrico, como podemos ver en la figura, se parece a una cometa. Y las características que presenta son las siguientes. Los lados no son paralelos. Podemos ver que ningún lado es paralelo al otro. Tiene 2 pares de lados congruentes, es decir, de la misma medida. Estoy señalando los lados congruentes. Sus diagonales son perpendiculares, lo que permite determinar 2 triángulos isósceles. Un triángulo isósceles y el segundo triángulo isósceles. Vamos a los trapezoides asimétricos. Los trapezoides asimétricos son aquellos en que todos sus lados son distintos. Ninguno tiene la misma medida y este trapezoide asimétrico no presenta características en particular.